Michel Foucault ha sido probablemente el pensador del siglo XX que más esfuerzos dedicó al análisis del poder, no a la teoría política, sino al análisis de las tecnologías de gobierno y de poder. Esta preocupación, que atraviesa la mayor parte de su obra, ha tenido una profunda influencia en numerosos filósofos, ante todo porque sus análisis, de tipo genealógico, abren puertas al pensamiento, a otros análisis, críticas y propuestas positivas de actuación de tipo ético y político. Uno de los conceptos asociados a Foucault que más repercusión ha tenido en este sentido es el de biopolítica. En los años 70, Foucault empezó a utilizar este término, biopolítica, que no inventa él, pero que sí populariza porque lo sitúa en una posición central de la acción gubernamental sobre la sociedad civil y acaba siendo fundamental para comprender un giro en el arte de gobernar cuyos orígenes Foucault rastrea hasta mediados del siglo XVIII. Pero además, lo que sería más importante, es un giro que abre una vía cuyo transcurso no se agota históricamente, está ahora en plena vigencia. Por eso viene a ser recogido por filósofos actuales. La explicación más clara y resumida de qué es la biopolítica según Foucault la encontramos en el último capítulo del primer volumen de su obra Historia de la Sexualidad, titulado Derecho de muerte y poder sobre la vida. Si se puede denominar biohistoria a las presiones mediante las cuales los movimientos de la vida y los procesos de la historia se interfieren mutuamente, habría que hablar de biopolítica para designar lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al saber poder en un agente de transformación de la vida humana. La tesis de Foucault es que el poder soberano tradicional tenía como uno de sus privilegios fundamentales el derecho sobre la vida y la muerte de los súbditos, algo que se articulaba en torno al derecho de hacer morir o dejar vivir. Si el objetivo del poder gubernamental es mantener su soberanía, tiene sentido que su máxima expresión se encuentre en su legitimidad y capacidad para dar muerte a quien desobedece o desafía. El giro está en que la biopolítica es expresión de lo contrario. Podría decirse que el viejo derecho de hacer morir o dejar vivir fue reemplazado por el poder de hacer vivir o de rechazar hacia la muerte. En algún momento, el poder ha pasado a administrar la vida. ¿Esto cuándo pasa? ¿Por qué pasa? Según Foucault, esto pasa cuando el poder se dedica a gestionar a la población. Pasa a hacerse cargo de la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, todo lo soportado por procesos biológicos, que es objeto de intervención y control regulador por parte de lo que sería un biopoder. Se organiza el poder sobre la vida, sobre su prolongación, regulación. Las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la población constituyen los dos polos alrededor de los cuales se desarrolló la organización del poder sobre la vida. ¿Pero cuándo pasa esto? Pues históricamente empieza a pasar, según Foucault, desde mediados del siglo XVIII. Porque existe la capacidad y la necesidad ya de gestionar la vida, puesto que la medicina avanza lo suficiente para alejar la muerte. Pues sí. Porque se pasa del antiguo régimen en el que el soberano imponía su poder a la defensa de los derechos del hombre y del ciudadano, lo cual hace cambiar la fuente de legitimidad de ese poder. Pues también. Respuestas todas meramente descriptivas y por tanto insuficientes para Foucault. Claro. Porque, ¿por qué resulta que, parafraseando a Foucault, la más alta función del poder ya no es matar, sino invadir la vida enteramente?
porque se trata de un poder destinado a producir fuerzas, a hacerlas crecer y ordenarlas más que obstaculizarlas, doblegarlas o destruirlas. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque se ha producido un cambio en la racionalización de la práctica de gobernar fruto de un descubrimiento del siglo XVIII. ¿Cuál? Que el mercado obedece a mecanismos naturales. Hay un precio verdadero de las mercancías y esa verdad se nos revelará si dejamos actuar al mercado. El gobierno actúa en un marco natural de leyes naturales que le exceden. Estas no son ya producto de la ley divina que pueda otorgar legitimidad al ejercicio del poder por parte del soberano. Son las leyes del mercado, que nos descubre un nuevo instrumento intelectual, una nueva disciplina, la economía política. Este cambio hace redefinir la actuación del poder porque queda sometido a la veridicción del mercado. Debe gobernar de forma acorde a las leyes naturales de ese mercado. El primer fundamento que encuentra Foucault a la biopolítica es mercantil y naturalista más que liberal, puesto que observa que los fisiócratas, primeros descubridores de leyes de la economía, liberales pues no eran, o sea que no defendían ni libertades ni respeto a los individuos. Eso sí, para no obstaculizar al mercado, la libertad se hace necesaria, la libertad de compra, de venta, de propiedad, de discusión sobre las condiciones del mercado, y así sucesivamente. El nuevo arte gubernamental consume libertad, dice Foucault. Si con anterioridad el poder se centraba en justificar sus causas, es decir, justificar y mostrar su soberanía, desde mediados del siglo XVIII cada vez más se trata de una cuestión de efectos. Los efectos de las acciones o políticas del gobierno determinan su éxito o su fracaso. Si no te dedicas a demostrar que tu soberanía es legítima en sí misma y a mantenerla, sino que gestionas población y tratas de no obstaculizar el buen curso de las evoluciones del mercado, que éste sí, en sí mismo, de forma natural, lleva hacia el progreso, tu foco gira a la biopolítica. En su análisis del nacimiento de la biopolítica, Foucault hace una observación particularmente interesante. No se trata de que el liberalismo sea la muleta en la que se apoya la economía política para que el gobierno respete la libertad del mercado. El liberalismo introduce una manera de razonar propia, que en realidad se constituye en la paradoja central del desarrollo de la biopolítica desde su inicio. El liberalismo introduce una nueva razón gubernamental que es un principio de autolimitación y de cuestionamiento continuo de la validez de una acción por parte del poder. Se trata de cómo no gobernar demasiado. ¿Qué es demasiado? ¿Cómo y cuándo es legítimo intervenir y para qué? Será también objeto del análisis de Foucault. Desde el origen, descrito así, pregunta fundamental del liberalismo: ¿cuál es el valor de utilidad del gobierno y de todas sus acciones en una sociedad donde lo que determina el verdadero valor de las cosas es el intercambio? Hasta la evolución hacia el Estado de Derecho en el siglo XX, que en política económica deberá fijar las reglas del juego, pero no un plan, ni unas metas concretas, que deberá dejar en el ámbito de libertad del individuo, y la aparición del homo economicus, el empresario de sí mismo. El liberalismo y su relación con la biopolítica se mantiene como paradoja, puesto que Foucault considera que no se puede disociar una cosa de otra desde sus orígenes históricos compartidos, pero siempre hay una posibilidad de conflicto, pues la biopolítica no tiene por qué ser liberal. Puede haber intervenciones que son de hecho biopolíticas, puesto que gestionan población y vida y no son liberales,
El liberalismo es una fuente de reflexión continua donde se encuentra siempre la posibilidad de hacerse la pregunta de si se va demasiado lejos en intervención o incluso autoritarismo. En un sistema preocupado por el respeto a los sujetos de derecho y la libertad de iniciativa de los individuos, ¿cómo se puede tener en cuenta el fenómeno población con sus efectos y sus problemas específicos? ¿En nombre de qué y según qué reglas podemos gestionarlo? En el caso de Foucault podría considerarse que la biopolítica es una tecnología más al alcance del poder y que complementa otros elementos de su descripción de la sociedad disciplinaria, de lo que se busca normalizar y hacia qué marco se quiere domesticar al individuo. Pero a la vez, aquí, Foucault parece que se ha fijado en algo que tiene más vigencia actual que su particular descripción de la sociedad disciplinaria. Porque Foucault deja una inmensa vía para el análisis filosófico actual totalmente abierta. La sociedad civil y su relación con un poder que se dedica a articular la vida entera. ¿Cómo se forma el poder en cada punto? ¿Cómo se forma la comunidad? ¿Qué capacidad de resistencia hay ante un poder que invade todos los ámbitos de la vida? ¿O qué riesgos crecientes estamos corriendo? Volvamos a una cita anterior y rellenemos los puntos suspensivos. Si se puede denominar biohistoria las presiones mediante las cuales los movimientos de la vida y los procesos de la historia se interfieren mutuamente, habría que hablar de biopolítica para designar lo que hace entrar a la vida y sus mecanismos en el dominio de los cálculos explícitos y convierte al saber-poder en un agente de transformación de la vida humana. Esto no significa que la vida haya sido exhaustivamente integrada a técnicas que la dominen o administren. Escapa a ellas sin cesar. El poder de hacer vivir o de rechazar hacia la muerte. Puede ser analizado por todas partes y ser objeto de una posición ética o política. El análisis lo puedes hacer tú, con infinidad de ejemplos. Puedes evaluar si hace falta calificar los alimentos etiquetándolos por su nivel de azúcar añadido. Si hace falta también poner un impuesto adicional a esos productos azucarados. ¿Qué está justificado y qué sería gobernar demasiado? Es por tu salud y por tu libertad. Puedes evaluar el propio caso particular de Foucault, muerto de SIDA en 1984, hacer vivir o rechazar hacia la muerte. ¿Qué presupuestos éticos indujeron el trato a los enfermos en los años 80 desde los biopoderes? ¿O por qué ni se conocía la enfermedad, o si se conocía no importaba mucho, antes de que saltara a Occidente? O, si te parece lejano en el tiempo, siempre te queda la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia. ¿Qué decisiones políticas y qué implicaciones éticas tienen? En fin, puedes ver cómo se forma tu comunidad, a quién facilita la vida y a quién rechaza. Y esto se puede hacer de infinidad de formas. Por eso resulta que actualmente hay filósofos biopolíticos, o asociados de alguna forma a este concepto, que tienen formas de enfocar y propuestas muy distintas. Así, quienes más se citan como filósofos biopolíticos son los italianos Giorgio Agamben, Roberto Espósito y Antonio Negri, con formas de analizar cuál es ese resto que se rechaza o cómo se forma una comunidad, qué es la vida a la que hace referencia el bio en biopolítica, y propuestas distintas también. Pero además hay muchos otros que se pueden relacionar con un análisis filosófico biopolítico, como Michael Hart, colaborador de Negri, pero también Donna Haraway, Jacques Rancière o incluso Byung-Chul Han. Una muestra de la amplitud que proporciona este concepto y de la cantidad de vídeos que se pueden hacer al respecto, que poco a poco, con suerte, irán apareciendo en este canal.